Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar esta clase de hoy. Realmente la intención y el objetivo es que en un ratito que tengamos os podáis llevar 3 herramientas prácticas y 3 claves que yo llevo utilizando, pues diría que más de 5 años en mi propio autoconocimiento y que actualmente pues tengo la capacidad de poder también compartirlo con otras personas, ¿no? Y en las sesiones que hago. Así que muy buenas tardes, Florencia, ¿qué tal? Los micros están desactivados, entonces en algún momento puntual que queráis preguntar alguna cosita y tal, lo puedo activar para que podáis hablar. Si queréis activar la cámara, perfecto, si no, pues no pasa nada. La sesión, no sé si la dejaré grabada. Ahora mismo se está grabando la presentación, pero depende un poquito de cómo vaya funcionando esto, así que si os quedáis hasta el final vais a poder ver algo que tengo para vosotros, que llevo preparando un tiempo. Así que, como veis aquí el título de lo que aparece en pantalla, pone Mujer Sabia. ¿Y por qué Mujer Sabia? Porque tened en cuenta que muchas veces vamos por la vida como pollos sin cabeza, sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y me encanta dedicar esto a la mujer, no por nada, sino porque me siento muy conectada al ser mujer con la parte femenina, ¿no? Y sobre todo con esa liberación de la autoexigencia y muchos patrones mentales y emocionales que hemos estado arrastrando, no solo nosotras en nuestra vida, sino desde nuestras ancestras y nuestro sistema familiar. Entonces, yo misma me trabajo personalmente en estos aspectos y me gustaría compartir con vosotros cositas muy interesantes. Así que si queréis, si tenéis a mano una libreta, un folio, lo que sea, para apuntar cositas que os resuenen, si luego tenéis alguna duda me podéis preguntar a mí también, pero os animo a que tengáis vuestra libreta, yo siempre tengo alguna a mano, porque es como una forma muy bonita de poder plasmar las cosas que vamos integrando, ¿no? Bueno, pues a ver qué tengo por aquí. Vamos a ver esta presentación. La presentación es simplemente para que podáis tener como un poquito una visión, una parte visual de lo que vamos a ir comentando por aquí. Bueno, aquí esta personita que veis a la izquierda soy yo, pues hace aproximadamente unos 8 o 10 años. En ese momento de mi vida era una persona totalmente diferente. De hecho, he ido evolucionando como todos, ¿no? A lo largo de mi vida, pero desde que tenía pues aproximadamente por estas fechas 2015, 2016, 2017, a partir de ahí empecé a tener un despertar espiritual muy grande y una conexión conmigo misma mucho mayor. Pero antes de todo eso, pues he estado en una situación familiar muy difícil, de la que me supuso como una gran victoria poder salir y poder a día de hoy estar aquí presente y viva y medianamente bien, digamos. Y en este momento de mi vida era una persona que vivía con ansiedad constante. De hecho, tenía muchísimas crisis ansioso-depresivas que iban transitando, ¿no? De una forma u otra. Y yo sentía una desconexión conmigo enorme, no sabía controlarme, las emociones me dominaban al 100%, y aunque aparentemente desde fuera llevaba una vida más o menos normal, porque bueno, estaba estudiando, haciendo mis cositas y demás, sentía una ansiedad muy grande y una tristeza profunda que venía en parte también a posteriori de un evento traumático, que si me conocéis un poquito a lo mejor sabéis por dónde van los tiros, pero el hecho no es de poder ir recordando y victimizándose por todo lo que pasa, sino poder observar tu proceso y ver cómo podemos romper con muchos patrones, ¿no? Patrones que se expresan a nivel mental, a nivel emocional y a nivel conductual, es decir, cómo me comporto, cómo me relaciono yo conmigo y con los demás. Y en este momento, ¿quién era yo? Pues una persona totalmente autoexigente, sentía que no valía suficiente y que siempre tenía que estar pues sacando mejores notas, cayendo mejor a las personas, siendo buena persona y vivía por y para los demás.
Mi diálogo interno era el peor del mundo, súper crítica conmigo misma y súper autodestructivo, llegando incluso a pensar que, pues que no quería vivir porque la vida era un desastre. Levantarme por la mañana y estar escuchando a mi mente sin yo poder pararla y detenerla en ningún instante siquiera, era para mí un castigo. Entonces, levantarme por la mañana era otro día más sufriendo, aunque había días que evidentemente me lo pasaba bien, de continuidad, todo esto estaba presente, ¿no? Una desconexión emocional conmigo misma, de no entender mis emociones y que pasaban como olas por mí. Con mi cuerpo también, una relación muy mala con mi cuerpo, me veía al espejo y sentía que yo no valía nada, mi cuerpo era horrible, siempre había tenido ese tipo de problemas desde pequeñita, ¿no? Dificultad para poner límites, desequilibrios en las emociones, cómo podemos desequilibrarnos emocionalmente. Muchas veces llegamos hasta ese punto y no sabemos qué nos está pasando. Falta de amor propio real, no ese amor propio de autocuidado externo, sino de conocernos a nosotras y amarnos en todas nuestras fases, desde los momentos de highlights, de estar pasándolo bien y de estar en un momento de nuestra vida en las que, bueno, tenemos muchos logros que estamos consiguiendo y nos va bien, y también amarnos en esos momentos de oscuridad, de sombra, en los que estamos transitando un proceso de transformación en el que necesitamos pasar por allá abajo, ¿no? Entonces, todo eso, pues evidentemente no lo conocía, no lo entendía, no tenía ayuda por ninguna parte y yo sola tuve que ir saliendo de ahí. ¿Cómo lo hice? Pues a través de diferentes formas, que al final lo he dividido en tres, porque el tres es un número que me encanta, lo podríamos dividir en muchas cosas, pero básicamente las tres claves para reconectar con nuestra sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría interior es el saber y el conocerte a ti y poder sentirte en ese estado seguro sin necesidad de que lo externo esté yendo de una forma u otra, ¿no? Entonces, conectar con esa sabiduría es un proceso que no se lleva a cabo de la noche a la mañana, no es darle un botón, sino que es un proceso vivencial que iniciamos cuando decidimos iniciarlo y que desde mi punto de vista no tiene fin, porque al final somos seres mutables que vamos transformándonos y vamos cambiando y ese proceso de conexión y de sabiduría interior para mí es de por vida. ¿Y cómo se puede empezar a trabajar todo esto? Aquí sí que os animo a que os apuntéis estas tres cositas, ¿no? Y que luego vayáis anotando algunas cosas que podáis aplicar en vuestra vida, que os voy a dar algunos tips prácticos. De hecho, voy a dar uno por cada parte para que podáis empezar a implementar desde mañana, o mejor dicho, desde hoy. Las tres claves para reconectar con nuestra sabiduría interior serían reconocer aquellos patrones mentales que nos están limitando y poder empezar a conocer nuestra mente. Nuestra mente, imaginaos que es como un gran ordenador que tiene instalado un programa y esa programación, de alguna manera, no la hemos construido solo nosotros. De hecho, ha sido construida inconscientemente, por eso tenemos patrones mentales que no nos gustan, como puede ser la autoexigencia, el control, el miedo, etcétera, etcétera. Y no solo ha sido construida desde que yo nací hasta el día de hoy, sino que además ha sido heredado en parte y hemos estado condicionados por nuestro sistema. ¿Qué sistema? Sistema familiar, sistema social y contextual del momento de vida en el que estamos. Pues si yo vivo en España, nací en el año 1940 y mis padres vienen de no sé dónde, mi programación puede ser ligeramente diferente a una persona que nació en el año 1400 en Jerusalén, yo qué sé, me estoy inventando todo, pero entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Realmente nuestra programación la podríamos dividir en tres partes. La primera sería el inconsciente colectivo, es decir, de la sociedad en la que vivimos. Por otra parte, el inconsciente familiar, que es de mi propia familia. Y después el inconsciente personal, que son todas aquellas vivencias, aquellas experiencias que yo he ido acumulando en mi vida y que se han ido grabando y han generado como improntas, información que se ha quedado grabada en forma de creencias y en forma de emociones que también se han quedado ahí guardaditas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a
trabajar estas tres partes. El cuerpo va a ser también nuestro aliado, por eso el segundo punto de sentir el cuerpo como un hogar seguro y no como un campo de batalla. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que el cuerpo es nuestra casa, por así decirlo, y aquella información que está viajando por nuestro cuerpo internamente nos va a permitir sentirnos en un estado de seguridad o en un estado de miedo. Tened en cuenta que cuando vamos en piloto automático, sentimos emociones desagradables que nos desestabilizan, nos desequilibran, ¿no? Y cuando vamos haciendo cosas sin conciencia ninguna, lo que estamos haciendo es operar desde el miedo. Y el miedo se siente en el cuerpo. Si yo aprendo a generar en mi cuerpo, que sería mi casa, un estado de seguridad, podré empezar a desarrollar esa conciencia y poder seguir avanzando y estar conectada con el presente. Porque no sé vosotros, pero mi cuerpo siempre está en el presente, mi mente se puede ir al pasado, al futuro y a todas partes, pero nuestro cuerpo está presente siempre. Entonces, si utilizamos el cuerpo como un anclaje, podemos ir poquito a poco desarrollando la capacidad de desarrollar, de generar, mejor dicho, ese estado de seguridad. Muy bien. Y luego, la otra parte sería escuchar nuestra voz interior. ¿Qué es nuestra voz interior? Tened en cuenta que si nos detenemos a observar, normalmente es nuestra mente la que está, bla, 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 hablando todo el rato. Pero a veces necesitamos conectar con una sabiduría mucho mayor, que no viene desde el miedo y desde el condicionamiento mental, que como hablábamos antes, la mente tiene muchos programas. Entonces, esta tercera parte se podría decir que es más espiritual, es decir, es de conexión conmigo misma y no con mi mente, porque esto es algo muy importante. Nosotros no somos nuestra mente simplemente es una herramienta que tenemos para operar y ir haciendo cosas en nuestro día a día, pero no somos nuestra mente ni somos nuestros patrones mentales. Entonces, si yo aprendo a desapegarme de mi mente, observarla desde fuera, lo que va a aparecer en mí es una voz interior que me va a guiar en mi camino de vida. Entonces, para yo poder conectar con esa voz interior, necesito bajar el volumen del ruido externo. O sea, imaginaos que el ruido del día a día, el caos de la calle, de los mensajes de WhatsApp, de cualquier cosa externa, ¿no? Está al 80% sobre 100. Imaginaos que el ruido mental también está a tope. Tenemos el volumen de la mente a un 70%, porque estamos todo el rato, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si luego hago, que si dejo de hacer. Nuestra mente está ahí bombardeándonos con información. Si yo aprendo a bajarle el volumen a la mente y aprendo también a bajarle el volumen a lo externo, ¿cómo? Pues en la medida de lo posible, generando un estado seguro, pues en mi habitación, estar tranquila en casa o irme a la naturaleza, cualquier entorno en el que haya menos ruido, puedo aprender a escuchar aquella vocecita que está susurrando, imaginaos el volumen del 0 al 100, pues que está en el 2 o el 3. Si esa voz interior está en el 2 o el 3 y el ruido externo y el ruido mental está a tope, no voy a escuchar absolutamente nada. Entonces, con estas prácticas que voy a compartir, lo que vamos a hacer es conectar con esa voz interior y aprender a hacerlo en nuestro día a día, que no sea solamente en el momentito que nos podemos a meditar. Muy bien, aquí tenemos los tres pilares de la transformación de los que acabamos de hablar. He puesto tres dibujitos muy chulos. El primero simboliza la sabiduría mental, el del medio la corporal. Y el siguiente, que como veis tiene una lunita en el corazón, simboliza la sabiduría espiritual. Bueno, si tenéis libretita, haceros con ella o notas del móvil. Yo soy fan para conectar mente, corazón y mano, utilizar la libreta. Pero si tenéis el móvil a mano también está bien para apuntar algunas cositas, ¿no? De lo que vamos a hablar. Muy bien, dentro de la sabiduría mental, que ya la hemos introducido un poquito, podríamos hablar de tres cosas principales que podemos trabajar para empezar a generar una transformación. La primera es el autodiálogo, es decir, cómo me hablo yo a mí misma, a mí mismo, y cuáles son aquellas connotaciones que tiene ese autodiálogo. Imagínate que yo me levanto por la mañana y lo primero que pienso es, me he levantado más tarde de lo que tenía previsto, ya voy súper mal, es que hay que ver, siempre pongo la alarma y nunca le hago caso, total.
empezamos un autodiálogo negativo. Podríamos decir que es negativo porque no me ayuda en nada. Lo único que está haciendo es generar una queja y un estado emocional desagradable dentro de mí, ¿no? O voy al baño, voy a hacer pipí en el baño y tal, y ahora me miro al espejo y digo, vaya ojeras tengo hoy, estoy súper despeinada, tal, 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 tal. Seguimos con el autodiálogo destructivo. Me gusta más destructivo que negativo porque ¿qué es lo que hace? Es destruir posibilidades y generar otras que son normalmente catastróficas o desagradables para mí. Entonces, aquí sí que os animo, por favor, a tener vuestra libreta e ir anotando y documentando cuáles esas connotaciones o esas cosas que nos solemos decir, cuáles son aquellas cosas, aquellos pensamientos que solemos tener en nuestro día a día. Después tendríamos debajo los patrones de pensamiento, que los patrones de pensamiento engloban a los pensamientos que aparecen en el autodiálogo. Pero cuando hablamos de patrones, vamos a ampliarlo un poquito más. Y no es solo cómo yo me hablo a mí, sino como qué aparece en mi mente, qué pensamientos aparecen en mi mente y cómo le hablo a los demás desde mi voz de interior y cómo le hablo al mundo, es decir, cómo me relaciono yo con el mundo desde mi propia mente, desde esa misma voz interior. Entonces, los patrones de pensamiento, ¿por qué son patrones? Porque se repiten. Tenemos cientos de patrones, todos los seres humanos, por esa programación de la que hablábamos, es decir, no es que haya unas personas que tengan patrones de pensamiento y otras que no, todas tenemos patrones y el 99,9% son los mismos. ¿Qué diferencia hay entre unas personas y otras? Pues que hay unas personas que son más conscientes de esos patrones de pensamiento, otras que son menos conscientes y otras que no son en absoluto conscientes. ¿Y qué otra diferencia puede haber? Pues que yo tenga una tendencia a desarrollar con más fuerza unos patrones que otros. Ok, ¿y qué patrones son? Vamos a hablar en formato práctico. Pues imaginaos que yo cada vez que salgo por la calle, cuando voy viendo a gente, voy observándolos y voy haciendo juicios. Pues mira, este qué guapo va, este qué feo va, estos pantalones no me gustan, uf, qué juicio, juicio, juicio. Sería un patrón de pensamiento, el juicio. Otro patrón, cuando estoy ante una situación que pues no depende de mí. Hay otras personas que están hablando mucho y estoy pensando, necesito que se callen ya, no quiero que esto me salga de esta manera, no me gusta esto y quiero que sea así. Pues ahí aparece el control. Le podemos poner nombre concreto, ¿vale? Control, autoexigencia, perfeccionismo, juicio, comparación, todos esos son patrones de pensamiento y que vais a ver que se repiten en vuestras cabezas y en la mía todos los días. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a trabajar esto? Pues sobre todo, bueno, ahora la parte de las letritas blancas la vamos a leer ahora, sobre todo a través de la observación, de dirigir la atención, de escribir y de cambiar mi comportamiento. Y estos patrones de pensamiento tienen, por así decirlo, están dentro de nuestro sistema de creencias. Las creencias son aquellas ideas que tengo sobre mí misma, sobre los demás y sobre el mundo, bajo las cuales yo voy a pensar. Es decir, si yo tengo la creencia de que, por ejemplo, pues todas las personas extranjeras son peores que yo porque su cultura es diferente, pues cada vez que yo vea a una persona extranjera, lo primero que voy a pensar es que yo estoy por encima de esa persona. Entonces, la creencia de que las personas que no son de mi cultura son menos sabios, tienen un peor conocimiento que yo, etcétera, etcétera, es absurda, evidentemente, va a generar ese tipo de pensamientos y de prejuicios, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. O si yo tengo la creencia de que tengo que estar agradando a los demás para ser amada y para ser querida, pues entonces cada vez que alguien me haga una propuesta, yo voy a decir que sí automáticamente porque necesito, bajo esa creencia, ser coherente. Entonces yo tengo que estar por y para los demás porque mi creencia es que necesito agradar a los demás para ser querida. Entonces aquí tenemos creencias que son limitantes y creencias que son transformadoras y que son potenciadoras. Las creencias limitantes me limitan a mí en mi vida y me impiden desarrollarme tal y como soy. Y las potenciadoras me ayudan de alguna manera. Entonces, la idea es que seamos conscientes
que seamos conscientes de todo esto. ¿Por qué? Tú tienes un autodiálogo, yo lo tengo. Tú tienes patrones de pensamiento, yo los tengo. Tú tienes creencias, yo las tengo. ¿Qué diferencia hay entre unas personas y otras? La capacidad para poder observarlas y la capacidad para poder transformarlas. Y aquí estaría la otra parte, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esas creencias? A través de la observación. ¿Cómo? Observación, mira, voy a decir dos cositas. La observación a través de establecer minutos de silencio en tu vida. Si tú te sientas un minuto a meditar ahora y te pones a observar tu mente, te vas a dar cuenta de muchos tipos de pensamientos que hay, qué connotación tienen, de qué creencia puede venir ese pensamiento y vas a ver ese autodiálogo también contigo. Y la otra forma, que es sencilla, accesible, 24/7 para todo el mundo, es en tu día a día. Imagínate que yo ahora me levanto, cojo este vaso, bebo agua, salgo, voy al baño y en ese proceso mi mente va a empezar a decirme cosas. Y si crees que no te las está diciendo es porque no las estás escuchando y no las estás observando. Entonces, cuando tú le prestas atención, bueno, vamos a observar mi mente, a ver qué me dice hoy en estos 5 minutos. Y van a empezar a aparecer cosas. Muchas veces no tienen sentido, saltan de un sitio a otro, ¿no? Entonces yo ahí puedo empezar a observar. Entonces, para esto no hay excusa ninguna de tiempo. Tú en tu día a día puedes observarte cuando vas en el coche para el trabajo, a recoger a tu hija, a hablar con alguien, tu mente va a aparecer también. Ahí te puedes observar a ti misma y aquí os puedo dar el truquito de la observación desde fuera, que no es desde fuera exactamente, pero imaginaos que aquí hay dos ojos, estos son mis dos ojos con los que estoy viendo, y después estarían mis ojos de la observación. Y este personaje que tiene dos ojos va a ser el observador, que soy yo realmente, ¿no? Es mi conciencia que me va a observar a mí misma. Entonces imaginaos que estos ojos salen de aquí de la mente y se colocan aquí. Entonces voy a ver mi propia mente y voy a verme a mí misma, cómo me comporto y qué hago en mi día a día. Y esa sería la siguiente forma, ¿no? La otra, dirigir nuestra atención. ¿Cómo? Con ejercicios para dirigir la atención, que son básicamente de mindfulness. Poder dirigir la atención a un sitio. Aquí hay dos componentes, mi atención y un sitio que atender o una cosa que atender. Mi atención es siempre la misma, cosa que atender puede cambiar. Mi respiración, un boli, la naturaleza, una persona. O sea, mi objeto de observación, mi objeto al que voy a dirigir la atención, en este caso, puede ser un objeto externo, una vela, la naturaleza, un parque, lo que sea, una persona, o interno. Os animo a empezar por el interno porque os va a dar mucha mayor conexión con vosotros. Entonces, normalmente para el interno, ¿qué se utiliza? La respiración, básico. Y el siguiente sería atender a las sensaciones del cuerpo. Esto lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿no? De sabiduría corporal. Entonces, yo necesito tener al menos una práctica para dirigir mi atención. Y aquí también podéis utilizar actividades como la pintura, la escritura, cualquier actividad que os permita estar concentrados con algo en concreto. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a aplicar esto en mi vida? Os doy un ejercicio muy sencillo, que es sentaos y elegir un patrón de respiración. Podéis elegir, por ejemplo, el patrón cuadrado de 4 segundos de inspiración, 4 segundos de pausa, 4 segundos de expiración y 4 segundos de pausa. Y vais simplemente observando la respiración. ¿Cuál es el objetivo? La mente va a aparecer, me voy a desconcentrar, voy a pensar de todo, pero no pasa nada. El objetivo no es que la mente no aparezca, sino que yo me dé cuenta y que yo desarrolle el músculo de darse cuenta. Esta es la clave. Ok, estoy pensando en que comí patatas fritas ayer. Me doy cuenta y vuelvo a ese punto al que quiero dirigir mi atención, que en este caso he elegido que es la respiración. Y sigo prestando la atención a eso, ¿no? Otra cosa súper importante, la escritura, que si me conocéis sabéis que a mí me encanta la escritura, utilizo la escritura terapéutica para mí, para las clientas que trabajan conmigo, en terapia, en sesiones, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la escritura permite clarificar, es lo que os decía antes, ¿no? Con esta parte aquí de autodiálogo, patrones de pensamiento y creencias, que vayáis anotando cositas, que vayáis documentando cómo es vuestra mente, qué patrones aparecen con mayor recurrencia, etcétera, etcétera.
Y aquí lo que podéis tener es como si fuese un esquema de vuestra propia mente para poder pillarla con mayor facilidad. Y después la otra parte es observar nuestro comportamiento, es decir, cuál es la repercusión tangible que tienen mis pensamientos. Si yo estoy pensando que, a ver qué piensan de mí cuando esté dando esta masterclass, pues a lo mejor me pongo nerviosa. ¿Y qué hago? Tartamudear. Pues ahí tenemos un tipo de comportamiento. O me salgo, le doy a finalizar llamada, venga, chao, me piro. Comportamiento. ¿Qué pasa? Que esos patrones mentales están siendo ejecutados por un comportamiento que he desarrollado asociado a esos patrones. El ejemplo de antes, si yo identifico un patrón mental muy frecuente que es el perfeccionismo, quiero hacerlo todo perfecto, cada vez que empiezo a hacer algo estoy pensando que si me va a salir bien, que si me va a salir mal, que me tiene que salir así, asado. ¿Qué hago? Pues evidentemente cojo y digo, me voy. Y procrastino y dejo la tarea para más tarde, porque me supone una barrera mental muy grande enfrentarme a mi propio perfeccionismo. Entonces vais a ver patrones de pensamiento que luego se ven como proyectados con patrones de conducta, con cómo me comporto, ¿no? Muy bien, pues esta parte la tenemos más o menos. Luego si tenéis alguna duda me podéis preguntar y vamos a seguir. Si tenéis también cualquier cosita que comentarme en el chat, también me podéis escribir. Vale. Muy bien. Aquí la escritura, no os quiero mandar deberes, pero si no tenéis un diario, una libreta de autoconocimiento ya, cogedla, por favor. Coge vuestra libreta, comprad vuestra libreta y empezad a documentar todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Para recopilar patrones de pensamiento, autodiálogo, que está dentro de esos patrones de pensamiento, pero son los que van dirigidos a mí misma, y después las creencias, y vamos a ir documentando cuáles son esos pensamientos que aparecen con más frecuencia en mi día a día, de qué manera me afectan a mi comportamiento. Y podemos ir haciendo una anotación y tenerlos fichados para que cuando aparezca yo pueda intervenir, que no sea algo inconsciente, sino que sea consciente. Y escribiéndolo yo lo clarifico, es decir, le doy claridad y puedo manejarme con todos esos términos de lo que estábamos hablando, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una parte súper importante que es la sabiduría corporal. Y cuando pensamos en el cuerpo, muchas veces observamos que el cuerpo es, pues nada, materia, un cacho de carne, huesos, músculos, piel, pelo, pero no, el cuerpo es inmenso y el cuerpo guarda una sabiduría impresionante. ¿Y dónde está grabada esa información con la que nosotros vamos a empezar a operar y que nosotros vamos a empezar ahí a conocer? Pues nuestro cuerpo, nuestras emociones se expresan, vamos a ver cómo es nuestra energía vital está presente en nuestro cuerpo, cuál es la conexión que tenemos con nosotras a través del cuerpo, de nuestra postura corporal, de cómo nos sentimos y sobre todo vamos a ir viendo el cuerpo como un templo de autoconocimiento. Entonces, el trabajo con el cuerpo va a ser vital y crucial para trabajar la mente. ¿Por qué? Porque están interconectados y de ninguna manera se pueden separar el uno del otro. Antiguamente, bueno, yo estudié enfermería antes que psicología y las cosas van cambiando, pero todavía hay un poquito de discernimiento. Y de hecho en la medicina se estudiaba la mente por un lado y el cuerpo por otro lado, como si no tuviese nada que ver. Bueno, la mente está aquí arriba o en ningún sitio porque no se puede ubicar, pero pensamos que el cerebro es el que está ahí conectado con la mente, pero el cuerpo también tiene mente. ¿Por qué? Porque si empezamos a entender qué es nuestro sistema nervioso, que son aquellas conexiones neuronales que tenemos en el cuerpo, empezamos por sistema nervioso central, pues el cerebro y aquellos órganos que están ayudándolo, ¿no? Bajamos por la médula espinal y tenemos una conexión nerviosa enorme por todo el cuerpo. De hecho, en nuestro corazón hay infinitas neuronas, en nuestros intestinos infinitas neuronas y por todo el cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente son carreteras por las cuales discurren la información
de nosotros. Y las emociones, que parece que se trabajan desde la mente, y tienen mucha conexión con la mente, por supuesto, pero no se trabajan desde la mente porque las emociones no se generan en la mente. La mente puede llevar a generar un estado emocional, pero cuando yo, imaginaos, se me apaga la pantalla ahora mismo y me cabreo y me produce ira, rabia. ¿Cómo me doy cuenta yo de esa emoción? Vale, antes de nada, esa rabia, esa emoción, se va a reflejar en el cuerpo. Me puede subir la frecuencia cardíaca, me pongo tensa, frunzo el ceño, hago gestos y desde dentro se está moviendo en mi cuerpo. Después, esa información que está en el cuerpo sube, yo la proceso y digo, uff, hay que ver que se me acaba de apagar la pantalla, que todo me va mal, bla, bla, bla. Estoy súper cabreada y luego hago consciente esa información de la rabia, que es esa emoción que se ha despertado en mí, ¿no? Entonces, primero se genera en el cuerpo y luego sube a la mente y yo me doy cuenta, después lo hago consciente, estoy súper cabreada, vale. Pero antes de eso, en mi cuerpo se está manifestando. Entonces, nosotros estamos transitando estados emocionales todo el rato, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Si yo aprendo a manejar las emociones desde el cuerpo, que es de donde se manifiestan y de donde se quedan bloqueadas de años atrás, puedo empezar a mover esa energía y a transformar la emoción. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la herramienta que ya he mencionado antes, porque es imposible no mencionar, es la respiración, y la respiración forma parte del cuerpo. La respiración afecta directamente a la fisiología, que es cómo va funcionando nuestro cuerpo. Y lo que hace es cambiar nuestro modo de sistema nervioso. Tenemos muchos modos, principalmente podemos hablar de sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que va a estar activo cuando yo voy en modo automático corriendo por la vida y cuando estoy en ese estado de inseguridad, de miedo. Ese miedo puede ser un miedo lógico, funcional, porque si estoy en una situación de peligro, pues necesito salvarme, pero ese miedo, diríamos que el 90% del tiempo que estamos sintiendo miedo es un miedo disfuncional, es un miedo que viene de la mente, es un miedo que es irreal, es decir, no estamos en peligro en ese momento. Si yo voy por la calle y hay dos personas que me están mirando, bueno, sí, puede que haya peligro, pero normalmente no va a haber ningún peligro. Yo ya estoy pensando, ay, que me está mirando porque voy no sé qué y porque esta ropa. Y ya empezamos en el modo miedo, en el modo supervivencia. ¿Qué empieza a pasar en mi cuerpo? Y aquí es donde yo desarrollo la capacidad de observar a mi cuerpo. Primero observo esa tensión en la espalda, frunzo el ceño, empiezo a observar cómo mi frecuencia cardíaca aumenta, cómo respiro más rápido. Y antes de que esa emoción empiece a irse a la mente y generar una película, que es lo que suele pasar, yo ya me estoy dando cuenta y a través del cuerpo puedo transformar esas emociones a través de la respiración, a través de la exhalación puedo relajarme y volver a ese estado de seguridad, que realmente es nuestro estado natural. El estado de supervivencia se tiene que activar en algunos momentos cuando necesite activarlo, pero no tiene que estar activo todo el rato, que es lo que nos pasa. Por eso estamos ahí siempre a tope. Entonces, yo, a través de la respiración, puedo transitar desde un estado de inseguridad y de miedo, donde mi sistema nervioso simpático está a tope y el modo alerta está activo, a ese estado de seguridad. Después, a través del autocuidado del cuerpo, puedo generar una relación muchísimo más bonita conmigo. Y aquí yo puedo hablar en primera persona de la foto que os he puesto antes, es una foto y ya está. Y ahí no se ve gran cosa. Pero realmente el no hacer deporte, no, ya no digo no hacer deporte, el no moverte, el no cuidar tu alimentación, lo que te metes en la boca, el no cuidar qué respiras, el no cuidar el estar en conexión con la naturaleza, que es lo que realmente nos conecta con esa paz, ¿no? El ir corriendo por ahí y ni siquiera prestar atención a aquellos detalles de mimos, mimos hacia ti, como pues te pones una ropa que te guste, aprendes a tumbarte y a relajarte cuando necesitas estar en ese estado de relajación y saber parar, respetar tu sueño. Todo eso, la luz del sol
hay un montón de cositas, ¿no? Que ya iré compartiendo más. De hecho, os voy a adelantar que más adelante os voy a compartir un programa que he creado donde vamos a desarrollar todo esto en profundidad, no para que seáis las más pros en la teoría, sino para que podáis implementar estos cambios en vuestra vida, tal y como yo lo he hecho, y os aseguro me ha funcionado. Me ha funcionado. Y eso no quiere decir que sea perfecta y que esté en un modo zen de paz y de que todo me vaya maravillosamente bien en todo momento. Pero sin duda alguna, poder haber transitado todo este proceso, que continúo con él, por supuesto, y haber visto la evolución y la capacidad de transformación que una persona tiene en mí y en otras personas que también he acompañado, creo que merece compartirse, por lo menos. Y luego cada uno que haga lo que quiera con ello. Y si queréis realmente tomar las riendas de vuestra vida, podáis hacerlo. Y esa sabiduría corporal es súper importante, porque al entrar en conexión con nuestro cuerpo, nosotros vamos a generar ese estado de seguridad. Y ese estado de seguridad, si queréis, lo podemos practicar ahora, que va a ser una práctica de 2 minutitos, 3 minutitos. Os invito a o bien estar sentadas, yo lo voy a hacer sentada aquí para que me veáis, aunque vais a cerrar los ojos. Bien estar sentada con los pies en el suelo y con la espalda recta. De hecho, vamos a pasar la diapositiva. O puedes estar de pie también, con la espalda recta, sin generar tensión, con los hombros hacia atrás. Vale. Vamos a hacer una práctica muy cortita para que veáis qué es esto de conectar con el cuerpo y de sentirnos enraizadas. ¿Qué es eso? No somos un árbol, yo no soy un árbol, tú no sé, pero podemos aprender de los árboles. ¿Y esto cómo es? Pues básicamente es la conexión con la tierra, que puede ser simbólica o real, de estar pisando el suelo, genera en nosotros un estado de seguridad. Si encima lo hacemos en la naturaleza, pues más aún. Pero bueno, estamos aquí en un edificio, en una casa, donde sea, y lo podemos hacer en todo momento. Entonces, vamos a hacer esta práctica. Para ello, simplemente te colocas en esa postura y una vez estés en la postura, vamos a cerrar los ojos. Yo lo voy a hacer con vosotras, ¿vale? Aunque lo vaya guiando. Vamos a cerrar los ojos y vamos a observar cómo está nuestro cuerpo en este momento. Vemos si hay tensión en alguna zona. En mi caso, por ejemplo, hay algo de tensión en el cuello, los hombros. Y puedo mover esa zona. Podemos hacer algún movimiento. Y con los ojos cerrados, vamos a ir observando el cuerpo paso a paso desde la coronilla, como si fuésemos un escáner. Vamos a ir bajando por detrás de la cabeza, por la frente, los ojos, y vamos a ir relajando cada zona por la que pasemos. Relajamos la mandíbula, toda la zona del cuello, los hombros, la espalda. Seguimos bajando por el pecho y relajamos el pecho, el abdomen, las caderas y relajamos las piernas, las rodillas, las pantorrillas. Bajamos hasta los tobillos y los dedos de los pies. Y si queda alguna zona en nuestro cuerpo que siga tensa, vamos a mandar una señal de relajación, cogiendo aire por la nariz y exhalando por la boca. Soltamos esa tensión.
Y ahora con los ojos cerrados vamos a conectar con nuestro cuerpo, empezando por los pies. Vamos a sentir los pies en el suelo. Si estáis descalzos, mejor. En este caso, si tenéis las zapatillas puestas, no pasa nada. Vamos a sentir la presión de los dedos de los pies en el suelo, de la planta de los pies. Incluso vamos a ir moviendo los dedos y sintiendo el suelo. Y esa conexión con la tierra nos da sostén y nos da seguridad, ya que la tierra es nuestra casa, aparte de nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está conectado con la tierra y con esa seguridad, nuestro sistema nervioso cambia a un estado de relajación. Y poco a poco, con esa presión, vamos a seguir respirando, cogiendo aire por la nariz y exhalando por la nariz o por la boca. Y esas raíces van a ir penetrando desde los pies hasta el suelo. Son raíces que nos conectan, que salen de nuestra planta de los pies y nos conectan con la tierra. Y con cada respiración se van haciendo más fuertes y van penetrando más y más. Y podemos sentir ese sostén que nos da la tierra, esa seguridad para permanecer en el presente, en nuestro sitio, en nuestro hogar seguro. Y desde esa seguridad y ese sostén, vamos a ir colocando nuestro cuerpo en una postura de apertura, de seguridad, como si tuviésemos un hilo que nos conecta desde el ombligo, desde las caderas, hasta la coronilla y se va estirando ese hilo en conexión con la tierra. Nos hacemos grandes y colocamos nuestras manos hacia el frente, la palma de las manos, y vamos a respirar desde esas raíces. Vamos a ir cogiendo de la tierra esa sensación de seguridad, de tranquilidad y de hogar. La inspiramos, cogiendo aire por la nariz. Y exhalando, vamos exhalando cualquier tensión, cualquier pensamiento que aparezca, cualquier emoción. Y vamos inspirando seguridad, sostén de la tierra. Y vamos exhalando poco a poco toda esa tensión y esa carga que no queremos que permanezca en nuestro cuerpo. Vamos a hacer 3 respiraciones más. Con la exhalación puedes visualizar cómo esa energía de esa tensión baja por las raíces y la tierra lo absorbe, lo transforma y vuelves a inhalar seguridad, sostén. Muy bien. Poco a poco, cuando vayas sintiendo, puedes mover tu cuerpo, los dedos de los pies, de las manos.
e ir abriendo los ojos. Muy bien. Pues esta práctica la grabaré con más detenimiento también para YouTube, pero esta práctica que acabamos de hacer consiste básicamente en enraizarnos y en conectar con esa seguridad que nos da nuestro cuerpo y que nos da la tierra y ese sostén del que hablamos, ¿no? Y sobre todo, al inicio lo que hacemos es un escáner del cuerpo y vamos observando, desarrollando la capacidad de darnos cuenta de sensaciones, emociones, incluso también de aquellos pensamientos que aparezcan, no darles importancia porque van a aparecer y simplemente dirigir la atención al cuerpo, a las sensaciones, a la respiración. Y después nos vamos conectando con la tierra de forma simbólica. Esto de poder imaginar las raíces. Diríais, bueno, no sé, esto para qué sirve, si tiene algún valor, ¿no? Y sí, tiene el valor del simbolismo. En nuestra mente trabaja mucho con lo simbólico y las raíces van a simbolizar esa conexión conmigo y con la tierra y esa seguridad que me da. Y después la inspiración y la expiración. La inspiración sería para cultivar algo en mí, la expiración para exhalar algo. Algo que, pensamientos que aparezcan, emociones y sensaciones que sean desagradables para mí, como tensiones musculares, esa incomodidad que puede surgir. Entonces lo que hacemos es transformarla, exhalando, llevándola hacia abajo por las raíces, se transforma y inhalo aquello que quiero cultivar. En este caso hemos elegido la seguridad. Muy bien. No sé si este ejercicio lo habéis escuchado antes, pero es un ejercicio de enraizamiento y de cuerpo que se utiliza en terapia psicológica, desde la parte somática del trabajo corporal. Y también lo estoy utilizando mucho en mis sesiones y funciona súper bien. Yo lo llevo utilizando bastante tiempo y me ha cambiado el chip, porque abordar la psicología y la mente solo desde la mente es un error garrafal. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que cuando yo estoy manejando datos mentales, lo que estoy haciendo es ser consciente de esos datos. Por ejemplo, el ejercicio que os decía de escribir. Estamos trabajando con la mente consciente. Hago consciente un pensamiento, lo anoto, voy anotando diferentes cosas de mi vida, ¿no? Estoy trabajando con esa parte más racional, más lógica y de información consciente, porque si no, no podría siquiera escribirla, ¿no? Pero cuando trabajamos con el cuerpo, trabajamos con el inconsciente, con el hemisferio derecho, con las emociones, que muchas veces son difíciles de expresar porque la palabra se queda corta, ¿no? Entonces lo que hacemos con el cuerpo es reajustar sin necesidad de comprender en detalle todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Se pueden generar cambios impresionantes en nuestro sistema nervioso, en nuestra energía, en nuestro cuerpo. Y eso tiene una repercusión sobre aquellos patrones mentales de los que hablábamos, ¿no? Muy bien, y ya vamos terminando. Buah, madre mía, yo me pongo a hablar aquí y se me dan las tantas y no me doy ni cuenta. Con la sabiduría espiritual. Qué bonito. Bueno, la sabiduría espiritual, no sé qué os viene a la mente. Si viene a la mente algo con la palabra espiritual. La espiritualidad puede ser para muchos algo muy del día a día, con lo que se sientan muy conectados. Y para otros puede ser algo extraño, así como, bueno, espiritualidad, algo extraño que no conozco, religión, no sé, como muchos prejuicios, ¿no? Y realmente, por lo menos como yo voy a utilizar y como utilizo esta parte espiritual, es conexión con nuestra esencia, de quiénes somos y de qué hemos venido aquí a hacer en el mundo, básicamente. Y eso no es nada extraño, es simplemente conocerte a ti en profundidad, a tu esencia, a quién eres realmente. Y a través de la presencia, digamos que la presencia sería aquella puerta a través de la cual yo puedo acceder a mí. Si yo no estoy presente, no puedo acceder a mí. Voy a acceder a
mis patrones mentales, a todas aquellas cosas, ¿no? Pero no voy a acceder a la vida, que la vida está aconteciendo en este momento, no es mañana, la vida es ahora. Y yo, ¿dónde estoy? En el presente. Mi mente se puede ir a todos lados, pero realmente yo estoy en el presente. Entonces, si yo no dirijo mi atención al presente y no conecto con esa presencia, no me voy a conocer a mí. Entonces, presencia, dejar de vivir en modo automático con todas estas herramientas que os acabo de dar, que lo que tenéis para empezar. De hecho, creo que me he colado con tantas cosas. Propósito, tener un propósito. Y tener un propósito no es imaginar cómo va a ser mi vida dentro de 10 años, porque voy a construir una empresa maravillosa y voy a ser la persona que ayude a más personas en el mundo. No. Propósito es poner una intención a cada día de tu vida. Es decir, hoy me levanto por la mañana, ¿y cuál es mi propósito? Puede ser algo tan simple como aprender a ser mejor persona hoy y poder conectar conmigo y no darme de lado, por ejemplo. O mi propósito hoy es disfrutar del día. Hoy es domingo, no es domingo hoy, pero bueno, hoy es domingo y me apetece estar con mi familia, desconectada del móvil y poner la intención de escuchar y amar cada parte de mí, cada parte de las personas con las que entro en contacto en el día de hoy. Eso es propósito. Luego están los propósitos a largo plazo o los propósitos de vida, que son otras cosas. Pero vivir con propósito es vivir con intención y ser presentes, ser conscientes y poder elegir cómo quiero vivir. No qué me ocurre en la vida o qué circunstancias externas se están moviendo, porque ahí, bueno, no tenemos el control. Pero lo que sí tenemos es la capacidad de elegir cómo vivir esa vida. Entonces, eso es propósito. Cada mañana, y aquí vuelvo a hacer alusión a la libreta, cógete una libreta ya, si no la tienes. Cada mañana, de hecho en 2020 empecé a hacerlo y no lo he dejado de hacer, salvo alguna excepción, escribo cuál es mi propósito y cuál es la intención del día de hoy, cómo me siento. Y esto lo que permite es que yo empiece el día con una dirección, es decir, si yo te digo, Marina, Florencia, Pepe, Juan, Luisa, tenéis que ir para allá. Y tú te quedas, bueno, para allá, ¿qué es para allá? O sea, ¿a dónde vas a ir? Si yo te digo ve para allá, pues tú vas a ir a donde sea. ¿A dónde vas a ir? Vas a ir por donde tus patrones te lleven. Es el modo por defecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Repetir los patrones de tu sociedad, los patrones tuyos que has ido cultivando, en vez de transformar tu vida. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Poner intención, poner propósito, poner claridad, poner dirección. Y para eso necesitamos conectar con nuestra esencia. ¿Y qué es nuestra esencia? Nosotros. Conectar con nuestro deseo genuino, que es lo que deseamos en nuestra vida. Y poder observar si cada decisión que yo tomo está condicionada por el miedo, por esas creencias, por esos patrones, o si son elegidas conscientemente por mí, por mis deseos reales. Y para ello, ¿cómo puedo yo saber todo esto? ¿Cómo puedo? Venga, ¿cómo empiezo? Que esto suena muy bien. Pues esta es la barrera más grande que tiene todo el mundo, es estar en silencio. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad prima el ruido, no el silencio, el ruido. El ruido por todos lados. Entonces, si yo quiero tomar un camino de conciencia y de conexión conmigo, lo que no puedo hacer es lo que hace todo el mundo, porque entonces voy a seguir en la rueda del ruido. Necesito hacer algo diferente, que es algo súper simple y accesible para todo el mundo. Más silencio. Tú dices, bueno, es que ahora mismo en mi vida tengo muchas cosas, trabajo, niños, ta, 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 ta. No pasa nada. Aquí tú puedes elegir la cantidad y la calidad del tiempo que te dedicas. Si hay una persona, pues ejemplo, una persona de 16 años que no trabaja, que tampoco estudia, pues a lo mejor tiene mucho más tiempo que tú. Vale, pues esa persona si decide empezar este proceso, pues a lo mejor dice, bueno, voy a dedicar 1 hora al día. Vale. Que no tengo 1 hora, tengo media, tengo 15 minutos. No tienes 15 minutos, tienes 10 minutos, no tienes 10 minutos, tienes 5 minutos, tienes 2. Y si crees que no tienes 2 minutos, 5, 10, 15 o 30, te invito a mirar, aquí me voy a poner cañera y todo, te invito a mirar el tiempo de uso del móvil. Y ahí vas a ver si de verdad tienes ese tiempo o no.
Entonces, tú eliges cuánto tiempo vas a dedicar a estar en silencio. ¿Quiere decir meditar? Sí, puede decir meditar de muchas formas. Y de hecho yo os animo a practicar la meditación. Tenemos el reto de meditación en mi canal de YouTube, que si no sabéis por dónde empezar, ahí voy explicando cositas para empezar y también compartiendo cómo yo empecé, ¿no? Que actualmente llevo 5 años de práctica diaria. 5 años de práctica diaria. En estos 5 años no he practicado la meditación, no sé, 3, 4 días contados, os lo juro, por mi vida entera. Se puede hacer, no es pesado, se empieza a convertir en tu aliada la meditación. También aquella maestra, porque estar en silencio devela muchas verdades que no quieren ser escuchadas muchas veces. Entonces, vamos a empezar a conectar con esa parte nuestra. Muy bien. Antes de nada, bueno, ahora os voy a enseñar una cosa que ya trato de abreviar, ¿vale? Porque son las 8. Trato de abreviar y esto a mí me encanta. Me pongo aquí a hablar, vamos, como si no estuvieseis nadie y me pongo a hablar sola yo. Entonces, vamos a volver a cerrar los ojos, que me gusta a mí cerrar los ojos. Y no sé si ahora mismo en tu casa tienes silencio o no. Pero bueno, vamos a escuchar lo que haya. Y vamos a dirigir nuestra atención a una de las puertas de entrada a la conexión con nosotras. Vamos a ir al corazón, a la zona del pecho. Vamos a colocar nuestra mano en el corazón y vamos a sentir ese latido, nuestra respiración. Si hemos llegado hasta este punto de esta clase, si estás aquí presente es porque te interesa conocerte, te interesa conectar contigo y te interesa vivir una vida con propósito, porque sabes que lo mereces realmente. Y no solo que lo mereces, sino que tienes la capacidad de hacerlo en cualquier momento. Y conectando con el corazón, vamos a ir entrando en conexión con nosotras. Si la mente aparece, la dejamos estar y no le prestamos atención y volvemos a sentir nuestro corazón. Y a partir de ahora, a partir de hoy, nos comprometemos a estar más presentes y a escucharnos, a no volver a dejarnos de lado y a bajar ese ruido mental y ese ruido externo para darle voz a nuestra propia voz y para empezar a vivir una vida que se alinee con nosotras realmente, en vez de vivir la vida de otros, la vida que te dijeron que tenías que vivir. Y el corazón simboliza esa conexión con tu esencia, con tu alma, con quién eres realmente. Y nos comprometemos a estar presentes en el día a día, poniendo esa intención y perdonándonos cada vez que nos distraigamos, pero poniendo la intención de escucharnos, de respetarnos y de amarnos como merecemos. Y a través de esta puerta entrar en conexión con nosotras y desde ese silencio poder escucharnos.
Muy bien. Bueno, esto es muy importante. Un placer. Un placer, Florencia. Muy importante recordarlo, para que no te roben tu identidad, para que no vivas una vida que no es tuya. Y porque nos merecemos vivir con esa alegría, con ese amor, y nos merecemos vivir de verdad. Y para eso estamos aquí. Bueno, antes de terminar, os quiero enseñar una cosita que he preparado con mucho amor para vosotras. Y he podido plasmar aquí algo que realmente recopila, hace una recopilación de todo aquello que yo he podido vivenciar en primera persona, porque os juro, no comparto nada que no haya experimentado yo y que no haya trabajado yo y con otras personas. Y no solo desde el conocimiento teórico, sino desde la propia experiencia de haber pasado, de vivir traumas, de vivir abusos sexuales, violencia, mucho dolor, muchísima ansiedad, depresión y haber transitado ese gran pozo, ¿no? Haber caído muy, muy, muy hondo yo personalmente y estar a día de hoy agradecida, agradecida con la vida, sentir y transitar también esos momentos de sombra y esos momentos difíciles, desde esa conexión conmigo, de esa presencia y de esa seguridad, aunque aparezca el miedo, lo seguimos atravesando. He podido desarrollar yo esa capacidad y soy una persona normal como tú. Así que si yo lo he podido poner en práctica, si además la ciencia y la experiencia de otras personas nos acompaña, si lo he podido implementar con otras personas en terapia, he podido aprenderlo también como profesional, he decidido reunir en un programa toda esta sabiduría para poder compartirla con vosotras. Como ya sabéis, yo subo contenido gratuito y me encanta. Y ahí voy como dejando pinceladas de todo tipo, pero en este programa lo que he hecho ha sido resumirlo todo para poder ponerlo en práctica a lo largo de un tiempo determinado también. Y si queréis os lo enseño. Así que vamos allá. Muy bien, Mujer Sabia empieza por un programa de transformación. ¿Y por qué transformación? Porque el cambio es algo, digamos, superficial. Es como si tenemos un árbol y le cortamos las ramitas y lo dejamos pues diferente, le damos un toque diferente, ¿no? Pero esas ramas vuelven a crecer. Entonces la transformación radical viene de la raíz del árbol. Lo que hacemos es generar un nuevo estado en nosotras y poder renacer y resurgir desde quienes somos realmente, ¿no? Y en este programa lo que vamos a hacer es desarrollar un módulo de sabiduría mental, otro de sabiduría corporal y el tercero de sabiduría espiritual, que es de lo que estábamos hablando ahora. Y en ese programa vamos a tener 11 clases. Vamos a hablar sobre la sabiduría del pensamiento consciente, la sabiduría del enfoque, entrenar la atención para dirigir nuestra energía con intención, sabiduría del autodiálogo, transformar la voz interior que sabotea nuestra vida, ¿no? Poder observarnos, sabiduría del silencio, sabiduría de la reprogramación, de hablar con nuestro subconsciente y plantar nuevas creencias, sabiduría del discernimiento, distinguir qué pensamientos te expanden, cuáles te van como destruyendo internamente y te hacen más pequeñito, ¿no? Sabiduría del desapego mental para soltar el control y la necesidad de tener razón y de que todo vaya como queramos. Sabiduría de la dirección interior, entrenar nuestra mente para sostenernos incluso cuando todo parece que es imposible y que todo se está desmoronando. Sabiduría de la integración para unir mente, cuerpo, corazón y vivir en coherencia, que es esa alineación que estamos buscando. Y sabiduría de la claridad. Y luego pasamos al siguiente módulo, que son otras 11 clases de sabiduría corporal, sabiduría del habitar, de la presencia encarnada, que es parte de lo que hemos practicado hoy, sabiduría del ritmo interno para honrar nuestros ciclos, nuestras frustraciones. Esto está hecho para las mujeres, se puede aplicar en hombres también, pero he querido generar un círculo de mujeres porque
porque entre nosotras generamos mucho poder y nos conocemos mejor. Y esa parte emocional a veces la hemos ido desarrollando porque la tenemos ahí innata y sin saber lo que estamos haciendo. Entonces aquí queremos poner conciencia también sobre el cuerpo, el placer, el descanso, establecer límites, el movimiento intuitivo, ¿no? Aprender a nutrirnos conscientemente y todas esas herramientas que yo puedo implementar desde hace muchos años ya, habiendo también estudiado enfermería, conociendo el cuerpo humano realmente, no solo desde la parte también psicosomática, sino desde la parte de cómo funciona el cuerpo, cómo podemos nutrirlo y cómo podemos estar en esa presencia. La sabiduría del autocuidado físico, ya sabéis que me encanta el deporte y me encanta cuidar, digamos, este templo, ¿no? Y también os quiero transmitir algunas cositas que yo he ido practicando. Soberanía corporal, fuego interior, activar nuestra energía, que también es lo que hemos hecho con las respiraciones, ¿no? Poder activar esa energía nuestra. Y luego tenemos el módulo de sabiduría espiritual, que es aquella parte, esta última, de la que hemos hablado, que no son realmente diferentes, ¿vale? Los tres módulos están interconectados y se solapan entre sí, pero he querido hacer esta división porque es como el número 3, la Trinidad y las tres patas, que yo he podido trabajar en conjunto, porque es necesario trabajarlo en conjunto para poder generar esa transformación radical. Y tenemos la sabiduría del vacío fértil, aprender a estar en el no saber lo que va a pasar y sentir esa confianza y esa fe. Sabiduría de la intuición, reconocer nuestra voz, de nuestra alma, de nuestra esencia y dejar al lado ese ruido del ego, el ruido de la mente. Sabiduría de la conexión divina, de recuperar el vínculo con algo más grande que nosotras, sin dogma ni religiones, sino conexión con la divinidad que somos. Sabiduría de lo invisible, confiar en lo que no se ve pero sostiene tu camino, de la entrega, de la confianza, de la manifestación, de poder manifestar en nuestra vida aquellas cosas que realmente deseamos desde el desapego y desde el amor hacia quienes somos. Sabiduría de la alquimia emocional, que es esto será muy potente, lo estoy practicando muchísimo últimamente, que significa básicamente transformar esas emociones, transformar el dolor en oro, que es lo que hice yo con ese dolor tan grande que tenía. Lo estamos transformando en algo que nos hace crecer y evolucionar, que nos hace vivir desde ese estado de paz, ¿no? Y de transformación, de entrega, de amor. La sabiduría de la visión interna, de la expansión, de la unidad, todo esto va a estar dentro del programa y son 3 módulos con 11 clases cada módulo, es decir, son 33 clases y el programa realmente está hecho para que nosotras podamos acceder a esas clases. Van a ser clases grabadas y teniendo como ese tronco principal de las 33 clases para la transformación a la que vaya a tener acceso de por vida. Y después vamos a hacer una comunidad de mujeres sesiones en directo cada 2 semanas. ¿Para qué? Para resolver dudas, para hablar de algún tema específico que queramos y poder desarrollar una clase específica para vosotras en directo. Entonces, cada 14 días vamos a tener una clase en directo, charlando con vosotras para resolver dudas, para acompañaros en el proceso, porque esto no vale tenerlo ahí, verlo de vez en cuando, no, necesitamos tener una continuidad. Por eso he generado ese programa que va a durar 3 meses con sesiones en directo, pero luego tú tienes acceso a las clases grabadas, tanto las 33 clases que os acabo de mandar por aquí, como las clases que se vayan grabando en esos 3 meses, cada 2 semanas, que van a ser de dudas y de resolución de vuestros conflictos que tengáis, ¿no? Y en el día de hoy, este programa se está lanzando ahora, todavía no se ha abierto, ya mismo abrimos. Y para las personas que estáis aquí, os quiero regalar, aparte de esta clase que hemos tenido, un curso extra de autoestima que grabé, que son 3 clases bastante largas donde hablo mucho de la autoestima porque es algo que yo he ido trabajando y que ha estado muy dañado en mí y en muchas mujeres y que creo que os puede dar esas herramientas extra. Aparte una masterclass de journaling, ya que he estado todo el rato con el diario, que si el diario, la libreta, escribe, escribe. Aquí doy las herramientas para empezar a utilizar el journaling también. Y no solo eso, sino que el año pasado hice un programa acompañando a mujeres, éramos todas mujeres también. El programa era diferente,
Es un programa donde tenemos bases asentadas de hábitos, de trabajar la mente, las emociones. Y tengo todo el programa grabado, todo el programa enterito grabado. Y vais a tener acceso a ese programa también. Es un programa que también duró 3 meses. Y realmente el ponerle precio a esto, el valor que tiene la transformación de esto, si realmente se aplica, no hay un valor económico, pero evidentemente necesitamos ponerle precio. Y rondando aproximadamente 500 euros, he podido decir, vale, 500 euros puede más o menos ser lo que pueda valer esto, aunque tampoco lo creo. Pero me parece que no es accesible para todo el mundo y he querido dejar este precio especial para vosotras que estáis aquí y aparte de regalaros el bono extra del curso de autoestima, de la masterclass y del acceso a todo el programa anterior, o sea, vais a tener el programa este actual de Mujer Sabia y el programa anterior de Transforma tu vida, que se llamaba así. Entonces, las personas que entraron en el programa el año pasado accedieron a él y siguen teniendo acceso a día de hoy, vosotras vais a tener acceso a él anterior más este nuevo. Y he decidido dejarlo por un precio mucho más asequible que 500 euros, porque si tú me dices ahora Leila paga 500 euros, pues es como, vale, ok, espérate, esto realmente va a tener una repercusión sobre mí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder dejar que personas que no están en un proceso terapéutico y que no tienen la intención, porque hay personas a las que acompaño uno a uno en proceso de terapia, se puedan empezar a transformar acompañadas por mí, profesionalmente y personalmente del corazón, desde el corazón, y por otras personas, por otras mujeres. Entonces vamos a tener una comunidad de mujeres donde vamos a ir compartiendo este proceso y cada 2 semanas nos vamos a reunir en directo para que podamos estar ahí mano a mano viendo vuestro proceso. Y 333, como tiene 3 módulos, 33 clases, he decidido dejarlo por 333 euros. Voy a dejar en una ventana de 3 días abierta esta oferta para vosotras, donde vais a tener acceso al programa para toda la vida, a una sesión individual conmigo, si lo cogéis en estos 3 días. ¿Para qué? Para que podáis utilizar el programa y sacarle el máximo partido que podáis. Entonces aquí vamos a hacer una sesión donde vamos a abrir vuestro caso, vamos a hablar de tú a tú y me vas a contar qué tal te va, por qué quieres estar en este programa, cómo crees que lo puedes implementar. Vamos a ver cuál es tu situación de vida actual y vamos a hacer una sesión terapéutica para que el programa lo puedas aprovechar a tope y darte cierto enfoque para que puedas, pues eso, estar ahí como más presente, ¿no? Y poder utilizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que he dejado por aquí, fijado arriba del chat, la información del programa, ¿vale? La tenéis en una página web donde se tiene el acceso directo a la compra. Pero como estáis aquí conmigo, si queréis realmente formar parte de este programa y generar esta transformación acompañadas, voy a dejar que habléis conmigo y os voy a ofrecer una llamada conmigo gratuita. No la sesión individual, que eso es una vez entramos al programa, a vosotras os la voy a regalar, esa sesión, sino una llamada simplemente para consultar dudas, si queréis que os enseñe el programa por dentro, cómo es la plataforma, cómo la podéis usar, etcétera, etcétera, pues podemos hablar de tú a tú y sobre todo ver si este programa es para ti o no, ver si te puede ayudar y podéis contactar conmigo directamente. Os voy a dejar por aquí mi correo. No, mejor os voy a dejar mi número de teléfono. Venga, me voy a enrollar. Vale. Podéis contactar conmigo para esa llamada si tenéis alguna duda. Si queréis, podemos agendar esa llamada para esta semana que viene y para poder ir trabajando todo esto que estamos hablando a día de hoy. Y aquí os dejo. Aquí os dejo. Os mando un besito enorme. Vamos a finalizar esta videollamada. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo la clase
y nos vemos dentro en el programa si te interesa formar parte de esta transformación. Y si no es así, te mando un besito enorme, espero que te haya servido la clase y seguimos en nuestro proceso. Os mando un besito y nos vemos pronto. Chao.